¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos dos asuntos que tratar. Bueno, hay bastantes más. Lo que pasa es que yo he tenido que elegir dos. Es que no me queda mucho más. Lo primero del Papa, que bueno, que todo el mundo ha hablado del Papa americano que han elegido, que se presta muchísimo. Hay un sketch de José Mota que me encanta a este respecto, que ya fue Motadamus, ¿no? Ya lo adivinó con antelación. Pero bueno, de eso vamos a hablar al final de este vídeo, así que quédate hasta el final, que vamos a dar algunos datos que creo que te van a interesar sobre el nuevo Papa. Y por otro lado, pues una chorizada nueva de este gobierno, que yo sé que ya no es ni noticia, ¿vale?, que haga una chorizada este gobierno, pero es que, bueno, pues le está investigando la Unión Europea. Y es que el pasado miércoles, agentes de la UDEF, de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, se personaron en las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center, en Barcelona, el superordenador este que estaban haciendo, ¿no?, para recabar documentación relevante para la investigación, ¿no? Según varios medios de comunicación, la operación está liderada por la Fiscalía Europea, que sospecha de irregularidades en la gestión de los fondos europeos asignados al desarrollo del supercomputador, perdón, con lo de contenedor. Bueno, aunque los detalles concretos de la investigación no son públicos en su totalidad, las acusaciones preliminares apuntan a presuntos delitos de malversación de caudales públicos, que es un tipo penal que está regulado en el artículo 432 del Código Penal español, ¿no? Este delito implica el uso indebido o la apropiación de fondos públicos por parte de una autoridad o funcionario público que causen un perjuicio al patrimonio público, ¿no? En este caso, los fondos en cuestión pues provienen del presupuesto de la Unión Europea. Son fondos europeos, lo que otorga a la Fiscalía Europea plena competencia para intervenir. Y bueno, la operación pues ha generado bastante revuelo porque el proyecto del supercomputador no solo es una prioridad estratégica para el gobierno, sino que también ha sido promocionado bastante como un símbolo de la modernización tecnológica de España. Que ahora se investigue por posibles irregularidades, pues plantea algunas preguntas incómodas, ¿no? Como por ejemplo, ¿hubo negligencia en la supervisión de los fondos? Importante, ¿se priorizaron intereses políticos o particulares por encima del interés público, ¿no? Si es que no aprendemos. Bueno, mientras otros países están intentando conseguir unas IAs potentes, ¿no?, que consuman pocos recursos y que sean competitivas y tal, aquí pensamos en dos cosas, ¿no? La primera, en ponerle legislaciones y límites a la IA, y la segunda, a ver cómo podemos meter el cazo, tanto legal como ilegalmente, ¿eh? Porque si no se pueden cobrar comisiones, pues le metemos impuestos, que en España, esto es España, esto es de donde podamos cobrar, cobramos, ¿no? Y este caso pone de manifiesto una preocupante falta de transparencia y control en la gestión de los fondos europeos por parte del gobierno español. No es la primera vez que la administración de Pedro Sánchez se ve salpicada por investigaciones relacionadas con el uso indebido de recursos comunitarios, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso Koldo, donde la Fiscalía Europea también intervino para investigar contratos de mascarillas financiadas con fondos europeos durante la pandemia, o las pesquisas sobre contratos adjudicados con presuntas irregularidades a empresas vinculadas a Begoña Gómez, a la esposa de nuestro queridísimo presidente. La repetición de estos episodios sugiere un patrón, ¿no? Hay un patrón de opacidad en la gestión de los fondos europeos, algo especialmente grave si consideramos que España es uno de los principales beneficiarios de los fondos Next Generation de la Unión Europea, con más de 140.000 millones de euros asignados. No me he equivocado. Sí, 140.000 millones de euros de fondos europeos recibe España, ¿no? Y la ausencia de mecanismos más o menos robustos de control y de auditoría, así como la falta de colaboración con la Fiscalía Europea en casos anteriores, porque esto ya nos lo dijo la fiscal general Laura Kövesi en el 2023, que las autoridades españolas no están participando nada y no están colaborando nada en las investigaciones de la Fiscalía Europea sobre corrupción en España, ¿no? Pues esta falta de colaboración refuerza la percepción de que el gobierno pues no está a la altura de las exigencias de Bruselas en materia de integridad financiera. De todos modos, se habla mucho de la Fiscalía Europea, pero ¿qué es la Fiscalía Europea? Ahora te lo cuento, pero antes
Los medios de comunicación no te cuentan la realidad, sino la visión de la realidad que le interesa a quienes les pagan. No les interesa que pienses por ti mismo, sino simplemente vender su relato. Es imposible tener una visión completa de lo que te está pasando y de cómo te afecta si simplemente ves la televisión o lees la prensa. Este canal no recibe subvenciones de ningún organismo gubernamental, así que solo nos debemos a ti. Si quieres estar enterado de las acciones con las que te castiga el gobierno, con un enfoque jurídico, un poquito de mala leche, eso sí, y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete, activa las notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, continuamos. Pues como te decía, la Fiscalía Europea, que está conocida como EPPO por sus siglas en inglés, es un organismo independiente de la Unión Europea que fue creado en 2017 para investigar y perseguir delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, como el fraude, la corrupción o la malversación de fondos europeos. Su competencia abarca 23 de los 27 Estados miembros, incluida España, y su actuación es clave para garantizar que los recursos comunitarios, como los fondos Next Generation de la Unión Europea o tal, se utilicen de forma transparente y legal. Bueno, en este caso, la EPPO, la Fiscalía Europea, ha iniciado una investigación sobre el uso de fondos europeos destinados al proyecto del supercomputador Mare Nostrum, gestionado por el Barcelona Supercomputing Center, el BSC. Y este proyecto, que fue presentado como una joya de la innovación tecnológica y apadrinado directamente por el gobierno de Pedro Sánchez, ha recibido millones de euros de financiación europea para consolidar a España como referente en la computación cuántica o en la computación de alto rendimiento. Sin embargo, la intervención de la Fiscalía Europea pone realmente en entredicho la integridad de esta gestión, ¿no? Además, el respaldo político de Moncloa, de Pedro Sánchez, al proyecto del supercomputador, con una narrativa de éxito tecnológico, podría haber servido para enmascarar una gestión deficiente o, en el peor de los casos, prácticas deliberadamente irregulares. Esta situación no solo daña la credibilidad del Ejecutivo, sino que también pone en riesgo la confianza de la Unión Europea en la capacidad de España para gestionar responsablemente los fondos comunitarios. Desde el punto de vista jurídico, la investigación de la Fiscalía Europea podría derivar en consecuencias bastante graves, ¿no? Si se confirman los indicios de malversación, los responsables, sean funcionarios o directivos del BSC o figuras políticas, podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta 7 años, según el artículo 432 del Código Penal, además de la inhabilitación para cargos públicos. Además, la Unión Europea podría exigir la devolución de los fondos malversados, lo que supondría un golpe para las cuentas españolas, pues bastante regular, ¿no? Y en última instancia, para ti, para mí, para los que pagamos los impuestos y llenamos esas cuentas públicas. Políticamente, bueno, pues este escándalo debilita aún más la posición del gobierno de Sánchez, que ya enfrenta críticas pues, por su gestión económica, por otros casos de presunta corrupción, etcétera, ¿no? La oposición, bueno, especialmente el Partido Popular y Vox, pues no han tardado en aprovechar este caso para denunciar lo que consideran una deriva de opacidad y clientelismo en el Ejecutivo. Vamos, que están haciendo en España lo que ya hicieron durante muchos años en Andalucía, ¿no? En un contexto de creciente polarización, que es bastante evidente, la investigación de la EPO podría convertirse en un arma arrojadiza bastante potente en el debate político, alimentando la narrativa bastante real de que el gobierno prioriza sus intereses partidistas sobre el bien común. Déjame comentarte que este vídeo está patrocinado por Procis, ya sabes, la marca líder en nutrición deportiva y comida saludable. No solo tienen proteínas y suplementos dietéticos, también tienen comida de todo tipo, ropa deportiva e incluso menaje del hogar. Date una vuelta por la web de Procis y ya sabes, con el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Y sobre el tema de hoy, el nombramiento del nuevo Papa, pues hombre, se ha dicho casi todo ya, ¿no? Pero por resumir, el nuevo Papa nació el 14 de septiembre del 55 en Chicago, Illinois, y se apellida Prevost, y creció en un entorno católico de clase media. Tenía 2 hermanos, una familia normal. Su ascendencia española por parte materna y su conexión con Perú, donde adquirió la nacionalidad peruana en 2015, pues le da un perfil transnacional que en teoría encaja
con la globalización de la Iglesia Católica. Estudió matemáticas en la Universidad de Villanova, una institución católica de mucho prestigio, y luego teología en la Unión Teológica Católica de Chicago, ¿no? Antes de especializarse en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma. Fue ordenado sacerdote en el 82 como miembro de la Orden de San Agustín, y su trayectoria, bueno, combina un enfoque académico con un fuerte componente misionero, ¿no? Prevost pasó casi 40 años en Perú, desde 1985, trabajando en misiones agustinas o agustinianas en Chulucanas y Trujillo, donde formó sacerdotes y lideró proyectos pastorales. En 1999 fue nombrado obispo de Chiclayo, un cargo que ocupó hasta el 2014, cuando el Papa Francisco lo llamó al Vaticano. Desde entonces escaló posiciones clave. En 2023 fue designado prefecto del dicasterio para los obispos, un rol que le convirtió en una figura central en la selección de obispos a nivel mundial. Recordemos que el prefecto del dicasterio para los obispos es el que nombra a los obispos de todo el mundo. No es que el tío decida cada obispo, pero bueno, es el que los nombra. Su elección como papa, tras solo 4 votaciones en el cónclave, sorprendió a todo el mundo, ¿no? Ya que no estaba entre los favoritos principales, ¿no? Como el italiano Pietro Parolin o el filipino Luis Tagle. Pero es lo que se suele decir, ¿no? Que el que entra en la Capilla Sixtina como papable suele salir como cardenal, ¿no? Nunca se suele elegir a los favoritos. Desde un punto de vista jurídico, su formación en Derecho Canónico, es doctor en Derecho Canónico, y su experiencia administrativa en el Vaticano, bueno, lo convierten en un candidato pues con un conocimiento profundo, ¿no?, de las estructuras legales y burocráticas de la Iglesia. Sin embargo, su perfil pastoral, forjado en las periferias peruanas, sugiere que no es un burócrata de sotana, ¿no?, sino alguien con experiencia directa en contextos sociales complejos. Ahora la pregunta es, ¿no?, ¿puede este híbrido entre Chicago y los Andes liderar a 1.400 millones de católicos? Bueno, pues la carrera de Prevost es una mezcla de trabajo de campo y alta diplomacia eclesial, ¿no? En Perú, su labor misionera en los 80 y los 90 se centró en comunidades rurales y urbanas marginadas, ¿no? Un contexto marcado además por la pobreza y por los coletazos del conflicto con Sendero Luminoso, que para los que no lo sepáis era una guerrilla marxista-leninista que llenó de muerte y de sangre aquella zona. Vamos, lo que suele pasar cuando hay comunistas cerca, ¿no?, que hay muerte y destrucción. Luego, como obispo de Chiclayo, se destacó por su austeridad y su cercanía con los fieles, ¿no?, aunque algunos críticos locales señalaban, bueno, que su gestión fue más bien conservadora, evitando confrontaciones directas con las élites políticas o económicas de la región. Vamos, una persona inteligente. Su salto al Vaticano en 2014 marcó un cambio de escenario. Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Huari, pero pronto lo reclutó para roles de mayor peso, ¿no? Como prefecto del dicasterio para los obispos, pues Prevost tuvo un papel clave en la renovación del episcopado mundial, promoviendo perfiles más pastorales y menos aristocráticos, en línea con la visión de Francisco. También fue miembro de la Congregación para el Clero y del Dicasterio para Doctrina de la Fe, ¿no?, lo que le dio un conocimiento íntimo de lo que son los debates teológicos y disciplinarios de la Iglesia. Jurídicamente, su experiencia en derecho canónico le permitió navegar, pues, por los intrincados procesos de nombramientos episcopales y resolver algunos conflictos internos, ¿no?, como los relacionados con abusos eclesiásticos o con disputas doctrinales. Sin embargo, bueno, tampoco está exento de críticas, como cualquier papable. Algunos lo acusan de ser demasiado discreto, casi invisible en temas controvertidos, ¿no?, en ponerse de perfil, lo que podría interpretarse como prudencia o como falta de liderazgo en el peor de los casos. Pero el liderazgo se adquiere cuando se ejerce. Pero bueno, y la pregunta es, ¿será un nuevo Francisco o un nuevo Benedicto XVI, ¿no? León XIV asume el papado en un momento de profundas divisiones en la Iglesia Católica, porque el legado de Francisco, con su énfasis en la misericordia, la inclusión y la justicia social, dejó una huella imborrable, ¿no?, pero también tensiones con sectores conservadores que critican su apertura hacia temas como la bendición de parejas homosexuales o la relajación del celibato sacerdotal. Prevost, en sus primeras palabras desde el balcón de San Pedro, habló de paz
inclusión y diálogo, citando directamente a Francisco, y prometiendo construir puentes en un mundo fracturado. Desde una perspectiva jurídica, bueno, se espera que León XIV refuerce las reformas institucionales de Francisco, ¿no? Como la descentralización de la curia romana y la transparencia en las finanzas vaticanas, que siguen siendo un dolor de cabeza tras escándalos como el del Banco Vaticano ya hace décadas. Su experiencia con el dicasterio para los obispos sugiere que continuará promoviendo un episcopado más diverso, con mayor representación del sur global, ¿no? Donde la Iglesia crece más rápido, también tiene mucho más territorio para crecer. Bueno, en temas candentes como la ordenación de mujeres o el matrimonio homosexual es probable que mantenga una postura muy cautelosa, alineada con la doctrina tradicional, pero sin cerrar del todo el diálogo como hizo Francisco. En el ámbito geopolítico, su doble nacionalidad y su experiencia en América Latina podrían darle una ventaja para mediar en conflictos internacionales, especialmente en un contexto de una polarización global como la que estamos viviendo casi sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, su origen estadounidense también plantea un desafío, ¿no? Algunos cardenales temían elegir a un papa de una superpotencia por el riesgo de que la Iglesia sea percibida como un apéndice de la política de Washington. Prevost, que es consciente de esto, también ha enfatizado su identidad peruana y su vocación misionera para desmarcarse de cualquier narrativa imperialista. Daros cuenta de una cosa: en el balcón habló en italiano y habló en castellano, no en inglés, lo cual también ya quiere decir algo en un sitio donde habitualmente los gestos son percibidos con mucha importancia, ¿no? Bueno, en fin, lo único que podemos es desearle suerte y acierto, ¿vale? La figura del Papa es una figura fundamental en el mundo y sus antecesores hicieron mucho por el bien de la humanidad. Esperemos que el nuevo Papa pueda seguir con esa labor. Y poco más, si has llegado hasta aquí, supongo que es porque te ha gustado el vídeo, así que dale un like, ese pulgar hacia arriba, que sale gratis y que ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube nos posicione. Déjame en comentarios una pregunta que hoy os quiero hacer muy concreta. ¿Querríais que hubiera un papa al estilo de Francisco, que León XIV sea un papa al estilo de Francisco, o que sea un papa al estilo de Ratzinger, de Benedicto XVI? Por lo demás, muchísimas gracias a todos los que me apoyáis por Bizum, a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a los que me apoyáis por Kick y sobre todo muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sin vosotros no podría hacer mucho de esto. Así que un saludo y hasta mañana.